Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo cinematográfico que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Si son como yo y aman las historias que te atrapan, que te hacen pensar y sentir, que te dejan dándole vueltas a la cabeza mucho después de que terminan los créditos, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a explorar el fascinante universo del cine turco. Sí, lo sé, a veces nos quedamos atrapados en las superproducciones de Hollywood o en las joyas europeas, pero Turquía tiene un tesoro escondido de películas que son verdaderas obras maestras. Películas que abordan temas profundos, que retratan la vida con una honestidad brutal, y que te conectan con personajes que se quedan contigo para siempre. Así que prepárense para un viaje cinematográfico inolvidable. Hoy les traigo mi top 10 de películas turcas que, en mi humilde opinión, son simplemente imperdibles. Películas que los van a hacer reír, llorar, reflexionar y, sobre todo, los van a dejar pensando «wow. Necesito ver más cine turco». Pero antes de empezar con esta lista, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre cine, series y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Y créanme, tengo muchas cosas interesantes preparadas para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos con el top 10 de películas turcas que te volarán la cabeza. En el puesto número 10 tenemos Mustan. Esta película es un verdadero puñetazo al estómago. Dirigida por Deniz Gamze Erguven, nos cuenta la historia de 5 hermanas huérfanas que viven en un pueblo conservador de Turquía. Después de un inocente juego con unos compañeros de clase, son encerradas en casa y obligadas a prepararse para el matrimonio arreglado. Mustan es una crítica feroz a la opresión de las mujeres en la sociedad turca, pero también es una historia de sororidad, de resistencia y de la búsqueda de la libertad. Es una película visualmente hermosa, con unas actuaciones increíbles y una historia que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla visto. Prepárense para indignarse, para sentir empatía y para animar a estas 5 chicas en su lucha por un futuro mejor. Profundizando un poco más en Mustan, la directora, Deniz Gamze Erguven, logró capturar la esencia de la represión a través de una lente femenina, mostrando cómo las tradiciones arraigadas pueden sofocar el espíritu juvenil y la individualidad. La fotografía de la película es impecable, utilizando la luz natural y los paisajes turcos para contrastar la belleza del entorno con la opresión que sufren las protagonistas. La interpretación de las jóvenes actrices es magistral, transmitiendo la frustración, la rebeldía y la esperanza de sus personajes con una autenticidad que conmueve. La película no solo critica la sociedad conservadora turca, sino que también plantea preguntas universales sobre la libertad, la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio destino. En el puesto número 9 les traigo Sueño de invierno. Esta película es un drama psicológico dirigido por el maestro Nuri Bilge Ceylan, ganador de la Palma de Oro en Cannes. Nos presenta a Aydin, un exactor que ahora dirige un pequeño hotel en la Capadocia. Aydin es un hombre intelectual y pretencioso que vive en su propia burbuja, alejado de la realidad de las personas que lo rodean. La película explora las complejas relaciones de Aydin con su joven esposa Nial y su hermana Ñekla, y nos sumerge en un mundo de silencios, de reproches y de verdades a medias. Sueño de invierno es una película lenta y contemplativa, pero también es profundamente conmovedora y te obliga a reflexionar sobre la condición humana, sobre el egoísmo y sobre la dificultad de la comunicación. Nuri Bilge Ceylan es conocido por su estilo pausado y reflexivo, y Sueño de invierno no es una excepción. La película se desarrolla a un ritmo lento, permitiendo al espectador sumergirse en los pensamientos y sentimientos de los personajes. Los diálogos son profundos y filosóficos, explorando temas como la moralidad, la ambición y la búsqueda del significado en la vida. La belleza de la Capadocia, con sus paisajes rocosos y sus cuevas antiguas, sirve como telón de fondo perfecto para esta historia de introspección y aislamiento. La película es una obra maestra de la cinematografía, con una dirección impecable y unas actuaciones sutiles y convincentes. El puesto número 8 lo ocupa Madenki Koksebdin. Una película romántica pero con un giro dramático. La historia gira en torno a un hombre que ha perdido la memoria y a una mujer que se aprovecha de la situación para su propio beneficio. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la relación se vuelve más compleja y los sentimientos se entrelazan. Es una película que te hace cuestionar la moralidad, el amor y la manipulación.
Las actuaciones son sólidas y la trama te mantiene enganchado hasta el final. Esta película explora la fragilidad de la memoria y cómo la identidad puede ser moldeada por las circunstancias. La ambigüedad moral de los personajes añade una capa de complejidad a la trama, haciendo que el espectador se cuestione constantemente sus motivaciones. El amor, la manipulación y el arrepentimiento se entrelazan en esta historia que te dejará pensando en las consecuencias de tus actos. La química entre los protagonistas es palpable, y sus interpretaciones transmiten la intensidad de sus emociones. Mademki Koksevdin es una película que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y la capacidad humana para el engaño. En el puesto número 7 tenemos Babam Beolum. Prepárense para las lágrimas, porque esta película es un drama familiar que te tocará el corazón. La historia se centra en un periodista de izquierdas que, después de un golpe de estado militar, decide regresar a su pueblo natal para reencontrarse con su padre y su hijo. La película explora temas como la reconciliación, el perdón y la importancia de la familia. Babam Beolum es una película emotiva y conmovedora, con unas actuaciones brillantes y una historia que te dejará reflexionando sobre el valor de los lazos familiares. El contexto político del golpe de estado militar en Turquía añade una capa de tensión a la trama, mostrando cómo los eventos históricos pueden afectar las relaciones personales. La película es una oda a la familia y a la capacidad de perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. La relación entre el padre y el hijo es el corazón de la historia, y su evolución a lo largo de la película es profundamente conmovedora. Babam Beolum es una película que te hará reír, llorar y apreciar el valor de los lazos familiares. El puesto número 6 es para Bikukuk Eylül Meselesi. Esta es una película romántica con un toque de misterio. Una joven pierde parte de su memoria en un accidente y conoce a un hombre en la isla de Bozcaada que dice ser su novio. A medida que intenta reconstruir su pasado, descubre secretos y se enamora del enigmático hombre. Es una película visualmente hermosa con una banda sonora encantadora y una historia que te mantiene intrigado hasta el final. La isla de Bozcaada, con sus playas paradisíacas y sus paisajes pintorescos, se convierte en un personaje más de la historia, creando una atmósfera romántica y misteriosa. La película explora la naturaleza de la memoria y cómo puede ser influenciada por las emociones y las experiencias. La relación entre la protagonista y el enigmático hombre es el centro de la historia, y su química en la pantalla es innegable. Bikukuk Eylül Meselesi es una película que te hará creer en el amor a primera vista y en el poder de la memoria. En el puesto número 5 llegamos a Anemin Yaras. Esta película es un drama ambientado en la guerra de Bosnia. Nos cuenta la historia de Sally, un joven huérfano que busca a sus padres biológicos después de pasar años en un orfanato. Su búsqueda lo lleva a descubrir secretos oscuros y dolorosos sobre su pasado y sobre la guerra que devastó su país. Anemin Yaras es una película poderosa y conmovedora, con unas actuaciones increíbles y una historia que te dejará sin aliento. Es una película que te hace reflexionar sobre las consecuencias de la guerra, sobre el trauma y sobre la importancia de la identidad. La película aborda el tema de la guerra de Bosnia de una manera sensible y conmovedora, mostrando el impacto devastador del conflicto en las vidas de las personas. La búsqueda de Sally por sus padres biológicos es una metáfora de la búsqueda de identidad y de la necesidad de conectar con el pasado. La película es una oda a la resiliencia humana y a la capacidad de superar el trauma. Anemin Yaras es una película que te hará reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y sobre la importancia de la memoria histórica. En el puesto número 4 tenemos a Abluka. Esta película es un thriller político ambientado en un barrio marginal de Estambul. Nos cuenta la historia de Kadir, un hombre que sale de prisión y es obligado a trabajar como informante para la policía. Kadir debe encontrar a terroristas en su barrio, pero pronto se ve atrapado en una espiral de paranoia y violencia. Abluka es una película tensa y claustrofóbica, con una atmósfera opresiva y unas actuaciones brillantes. Es una película que te hace reflexionar sobre el poder del Estado, sobre la vigilancia y sobre la pérdida de la libertad. La película critica el uso de la vigilancia y la opresión por parte del Estado para controlar a la población. La atmósfera claustrofóbica y la tensión constante crean una sensación de paranoia que te mantiene al borde del asiento. La actuación de los protagonistas es excepcional, transmitiendo la desesperación y la impotencia de sus personajes. Abluka es una película que te hará reflexionar sobre el precio de la seguridad y sobre la importancia de la libertad. Ahora entramos en el podio.
En el puesto número 3 tenemos Bizi Mizin Sampillón. Esta es una película biográfica que cuenta la historia del famoso caballo de carreras turco Volpilot y su jinete Alis Karatas. Es una historia inspiradora sobre la perseverancia, la pasión y la conexión entre un hombre y un animal. La película está llena de emoción, de momentos épicos y de una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Si eres amante de los animales y de las historias de superación, esta película te encantará. La película captura la emoción y la adrenalina de las carreras de caballos, y la relación entre Alis Karatas y Volpilot es el corazón de la historia. La perseverancia, la pasión y la dedicación son temas centrales de la película, mostrando cómo el trabajo duro y la determinación pueden llevar al éxito. La banda sonora épica y las escenas emocionantes te pondrán la piel de gallina y te harán sentir parte de la historia. Bizi Mizin Sampillón es una película que te inspirará a perseguir tus sueños y a creer en el poder de la conexión entre un hombre y un animal. En el puesto número 2, casi llegando al final, les presento 7 Kogustaki Muzize. Esta película es un remake turco de una película coreana, y aunque normalmente no soy fan de los remakes, tengo que admitir que esta versión es excepcional. Nos cuenta la historia de Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es injustamente acusado de un crimen y encarcelado. En la cárcel, Memo establece una relación especial con su hija y con otros presos, quienes lo ayudarán a demostrar su inocencia. 7 Kogustaki Muzize es una película emotiva y conmovedora, con unas actuaciones increíbles y una historia que te hará llorar a mares. Prepárense para un torrente de emociones. La película aborda el tema de la injusticia y la discriminación hacia las personas con discapacidad intelectual. La relación entre Memo y su hija es el corazón de la historia, y su amor incondicional es lo que los mantiene unidos en medio de la adversidad. La película es una oda a la inocencia, la bondad y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los lugares más oscuros. 7 Kogustaki Muzize es una película que te hará llorar, reír y creer en el poder del amor. Y llegamos al puesto número 1, la película que en mi opinión, es la joya de la corona del cine turco, Masumiyet. Esta película es un drama criminal dirigido por Zeki Demirkubuz. Nos cuenta la historia de Yusuf, un hombre que sale de prisión después de 10 años y busca refugio en un viejo amigo. Sin embargo, Yusuf pronto se ve envuelto en una red de intrigas, de violencia y de secretos oscuros. Masumiyet es una película oscura y nihilista, con una atmósfera opresiva y unas actuaciones brillantes. Es una película que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla visto, sobre la naturaleza humana, sobre la culpa y sobre la imposibilidad de escapar del pasado. Para mí, Masumiyet es una obra maestra del cine turco y una película que todo amante del cine debería ver. La película explora la oscuridad de la naturaleza humana y la imposibilidad de escapar del pasado. La atmósfera opresiva y la violencia implícita crean una sensación de desesperanza que te mantiene al borde del asiento. La actuación de los protagonistas es excepcional, transmitiendo la complejidad y la ambigüedad de sus personajes. Masumiyet es una película que te hará reflexionar sobre la culpa, la redención y la imposibilidad de escapar del destino. Es una obra maestra del cine turco que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla visto. Y ahí lo tienen, mi top 10 de películas turcas que te volarán la cabeza. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo del cine turco. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que hay muchas otras películas turcas increíbles que merecen ser vistas. Así que para recapitular, hoy exploramos 10 películas turcas que abarcan desde dramas familiares y romances misteriosos hasta thrillers políticos y historias inspiradoras. Vimos Mustan, Sueño de invierno, Madenki Koksebdin, Babam Beolum, Bikukuke Eylül Meselesi, Anemin Yaras, Abluka, Bizi Mizin Sampillón, 7 Kogustaki Muzize y finalmente Masumiyet. Todas estas películas a su manera ofrecen una ventana a la cultura turca y abordan temas universales que resuenan con audiencias de todo el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje cinematográfico. Espero que hayan descubierto alguna película nueva que les interese ver. Y si ya han visto alguna de estas películas, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Cuál es su película turca favorita? ¿Hay alguna película que me recomienden ver? Los leo con atención. Y antes de despedirme los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre cine,
series y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, cinéfilos. Además de estas 10, me gustaría añadir algunas menciones honoríficas. Películas como Propiedad ajena a un clásico del cine turco que mezcla drama y acción con una historia de venganza y redención, y La novia una película de 1973 que retrata las dificultades de una joven pareja que se muda a Estambul, ofrecen perspectivas únicas sobre la sociedad turca y su evolución. También quiero recomendar Qué lindo es estar juntos, una comedia dramática que te hará reír y reflexionar sobre la importancia de la familia y la amistad. Y para los amantes del cine de terror, Baskin, una película que te sumergirá en una pesadilla surrealista y llena de tensión. El cine turco es un universo rico y diverso que ofrece algo para todos los gustos. Anímense a explorarlo.